Hoy en el archivo del día. El día que el odio salió a las calles. El pogromo de Bakú, 1990. Durante una semana entera, una ciudad siguió funcionando mientras una parte de ella era destruida. No fue una noche de furia. No fue un estallido repentino. Fue un proceso visible, prolongado, evitable. El odio caminó por las calles a plena luz del día. Subió escaleras conocidas, golpeó puertas concretas, pronunció nombres concretos. Vecinos señalaron a vecinos. Edificios fueron marcados. Familias enteras desaparecieron en cuestión de horas. Algunos huyeron sin maletas, otros sin documentos, otros sin volver a ver a sus padres, a sus hijos, a sus casas. Enero de 1990. Bakú, la capital de Azerbaiyán. Lo que ocurrió allí no fue un accidente. Fue violencia organizada. Fue odio permitido. Y durante días, nadie lo detuvo. Este es el archivo del día. Cuando un imperio se descompone, Bakú no era una ciudad cualquiera. Era una capital estratégica, una joya petrolera del Mar Caspio, un símbolo de la Unión Soviética multicultural. Durante décadas, azerbaiyanos y armenios habían vivido puerta con puerta. Trabajaban juntos, estudiaban juntos, se cruzaban a diario en mercados, fábricas y tranvías. La convivencia no estaba libre de tensiones, pero estaba sostenida por algo clave: el control férreo del Estado soviético. A finales de los años 80, ese control empezó a desmoronarse. La perestroika debilitó las estructuras, la censura se relajó, las fronteras internas se volvieron inestables, y con ello, los conflictos congelados durante décadas volvieron a respirar. Uno de ellos era Nagorno-Karabaj, una región de mayoría armenia dentro de Azerbaiyán soviético. Las reivindicaciones territoriales se transformaron rápidamente en discursos identitarios. Nos quitan lo nuestro. Ellos no pertenecen aquí. Ellos son el enemigo. La política se mezcló con el miedo, y el miedo con el resentimiento histórico. El clima previo, cuando el odio se normaliza. En los meses previos a enero de 1990, Bakú ya no era la misma ciudad. Las manifestaciones crecían en tamaño y en agresividad. Los discursos públicos se volvían explícitos. Los insultos dejaban de ser susurros. Los armenios comenzaron a notar cambios sutiles, miradas más largas, comentarios al pasar, amenazas disfrazadas de bromas. Después, ya no tan sutiles. Circulaban listas con direcciones exactas, edificios marcados con símbolos, rumores de ataques inminentes. No eran secretos, no eran exageraciones. Las autoridades locales lo sabían, los órganos de seguridad soviéticos lo sabían, pero no actuaron. No evacuaron, no protegieron, no desarmaron a los grupos radicales. La ciudad seguía respirando, como si la violencia no estuviera acumulándose justo debajo de la superficie. El estallido, 7 días de terror. El 13 de enero de 1990, el miedo dejó de ser advertencia y se convirtió en acción. Grupos organizados salieron a las calles. No improvisaban, sabían a dónde ir. Las casas de armenios estaban identificadas, las puertas forzadas, los apartamentos saqueados con método. No era solo robo, era destrucción simbólica. Fotografías rotas, libros quemados, objetos personales pisoteados. Las personas eran golpeadas delante de otros, arrastradas por escaleras, humilladas públicamente. Algunas fueron asesinadas. Otras desaparecieron sin registro inmediato. Durante 7 días, Bakú vivió una violencia continua. Algunos vecinos escondieron familias arriesgando sus propias vidas. Otros participaron activamente en los ataques. El miedo se propagó más rápido que cualquier orden oficial. Miles de personas huyeron a estaciones de tren, al puerto, al aeropuerto. Dormían en el suelo, esperaban barcos, vagones, cualquier salida. La policía no daba abasto. El Estado no protegía.
La ciudad seguía en pie, pero su tejido humano se estaba desgarrando. El mecanismo del pogromo. Cuando la violencia se coordina, nada de lo ocurrido fue completamente espontáneo. El pogromo siguió patrones reconocibles: señalamiento previo, deshumanización, acción colectiva, impunidad. Las víctimas no eran individuos, eran etiquetas. No tenían nombre, tenían una identidad convertida en amenaza. Cuando la violencia se vuelve colectiva, la responsabilidad se diluye. Y cuando la responsabilidad desaparece, la brutalidad aumenta. Bakú fue un ejemplo claro de cómo una ciudad entera puede ser arrastrada sin que todos participen y sin que casi nadie detenga nada. Las cifras que no cuentan todo. Las cifras oficiales hablaron de al menos 90 muertos, pero las cifras no cuentan el pánico, el desarraigo, el trauma. Decenas de miles de armenios abandonaron Bakú en cuestión de días. Personas mayores que nunca regresaron, niños que crecieron en el exilio, familias separadas para siempre. No todo fue registrado, no todo fue investigado. El silencio fue parte del daño. La intervención soviética, otra violencia más. El 20 de enero, el ejército soviético entró en Bakú, no para proteger a las víctimas del pogromo, sino para aplastar el movimiento nacionalista. Tanques en las calles, disparos contra civiles. Más de 130 personas murieron en una sola noche. Ese día sería recordado como el Enero Negro. 2 tragedias superpuestas, 2 violencias distintas, una población atrapada entre ambas. Para los armenios, ya no quedaba nada a lo que volver. Para los azerbaiyanos, la represión dejó otra herida abierta. Consecuencias. Una ciudad que perdió parte de sí misma. El pogromo de Bakú selló el destino de la convivencia étnica en la ciudad. Los armenios desaparecieron casi por completo del mapa humano de Bakú. El conflicto regional se radicalizó, las posiciones se endurecieron, la violencia se normalizó. Nunca hubo una investigación exhaustiva, nunca hubo justicia proporcional. El relato quedó fragmentado, utilizado políticamente o simplemente enterrado. Pero para quienes huyeron, Bakú dejó de ser un lugar, se convirtió en una herida. Memoria y desplazamiento. Lo que no termina cuando acaba la violencia. Cuando la violencia termina, no termina realmente. Las calles dejan de arder, los gritos desaparecen, los titulares cambian, pero el desplazamiento continúa. Miles de armenios que huyeron de Bakú llegaron a otras ciudades con una maleta improvisada y una historia que pocos querían escuchar. Muchos no pensaban marcharse para siempre. Creían que sería cuestión de días, de semanas, que volverían cuando todo se calmara. Nunca volvieron. Sus casas fueron ocupadas, vendidas o destruidas. Sus documentos quedaron atrás, sus recuerdos fragmentados. El exilio no fue solo geográfico, fue psicológico. Perder una ciudad no es solo perder un lugar, es perder la normalidad, la rutina, la sensación de pertenencia. En Bakú, una comunidad entera dejó de existir casi de la noche a la mañana. Y cuando una ciudad pierde una parte de sí misma, algo cambia para siempre en su identidad. Con el paso de los años, el episodio quedó atrapado entre narrativas nacionales enfrentadas. Para algunos, es una herida abierta. Para otros, un capítulo incómodo. Para muchos jóvenes, un hecho lejano del que apenas se habla. Pero la memoria histórica no desaparece. Se transforma. A veces en silencio. A veces en resentimiento. A veces en advertencia. Porque los pogromos no empiezan el día que estallan. Empiezan cuando el lenguaje se degrada. Cuando el ellos sustituye al nosotros. Cuando la violencia simbólica deja de escandalizar. Bakú, enero de 1990, no fue solo un episodio local. Fue una señal de cómo una sociedad puede fracturarse cuando el miedo es más fuerte que la convivencia y cuando el poder elige no intervenir. Y esa lección no pertenece solo al pasado.
Cierre del archivo. En enero de 1990, el odio no apareció de repente. Fue cultivado. Fue tolerado. Fue desatado. Este archivo no habla solo de Bakú. Habla de cualquier lugar donde el miedo reemplaza a la convivencia y el silencio se convierte en cómplice. Este ha sido el archivo del día. El archivo se cierra por ahora.